grado, ¿qué pasa? Muchas veces a mí me sucedía, yo llevé el curso de periodoncia, llevé prótesis fija, llevé rehabilitación, totales, y al final cuando tenía que, mi último año de clínica, a veces estaba un poco perdida, ¿qué hacer? Y no sabía, o iba a un doctor y me dirigía a otro, y a veces pasa, ¿no? Tenemos rivalidades a veces entre docentes, y a veces por quedar mal, a veces nos hacían confundir. Y eso es usual. Yo no sé si pasará... Tenemos la presencia del doctor Oringo. Ajá. Adelante, doctor. Doctor de IPCAE en la facultad. Mucho gusto. Entonces, eso, bueno, al menos eso me pasaba a mí. Y es así que... Y es por eso que creo que lo más difícil es trabajar en equipo. Trabajar en equipo, como había estado revisando, ya no es un tema solamente que vamos a enfocar en esta área de ontología. A nivel administrativo y en las grandes empresas, el trabajo en equipo es lo esencial. ¿Y por qué? ¿Por qué debo trabajar en equipo, no? ¿Por qué debo integrar un equipo si yo sé realizar muy eficazmente mi tarea? Generalmente muchos profesionales piensan de esta manera y por eso es que son un poco reacios para llamar tal vez a otros profesionales y que nos den las sugerencias respectivas, ¿no? ¿O qué ventajas me puedo ofrecer en el trabajo? Muchos doctores piensan así. Y de esta manera es que crean cierto rechazo. Y sobre todo, las cosas más importantes que son integrantes del equipo, verán las cosas diferentes a como yo las veo. Es un gran temor, y no solo un temor profesional, sino un temor, creo que como cualquier ser humano, a veces entramos en estados de estrés, ansiedad, cuando vemos que hay otra persona que nos puede juzgar nuestras acciones o nuestras labores. Entonces, es por ello que trabajar en equipo realmente es un reto y va a implicar de que tengamos que tener nosotros debemos aprender, ¿no? de que en un grupo nadie es líder, ¿no? El líder lo tiene en el momento de la persona que está asumiendo la responsabilidad del equipo. Por ejemplo, si estamos nosotros trabajando con diferentes tipos de especialistas, en algún momento el ortodoncista será el que lidere este equipo. En algún momento el rehabilitador lo hará también desde su punto de vista. Y él tiene que tener esa capacidad de poder escuchar y nos va a dar la oportunidad de que de esta manera vayamos mejorando todos, porque es recíproco. Este aprendizaje lo vamos a ir haciendo y interrelacionando entre todos nosotros. Otra ventaja más es que podemos darle mejores opciones a nuestro paciente. Debemos desterrar completamente este concepto que tenemos de solamente dedicarnos a dar diagnósticos, y diagnósticos de cada uno desde nuestro punto de vista. Lo que nosotros tenemos que estar enfocados es a solucionar el problema del paciente. Entonces, como dice acá abajo, nadie nace sabiendo, y como toda la vida, hay que trabajar. Trabajando en equipos debemos de aprender. Ese es el objetivo. Trabajar en equipos es buscar mejorar, una retroalimentación mutua. ¿Y qué necesitamos para trabajar en equipo? Algunas cositas básicas. Compromiso. El compromiso que debemos tener todos para realizar un buen trabajo. Complementariedad, ¿no? Buscar que estas personas que conforman nuestro equipo sean esos factores indicados, ¿no? Personas indicadas que nos den aportes necesarios. La coordinación, la confianza y la comunicación son esenciales. Y ahora más en esta modernidad tenemos opciones, ¿no? A través de fotografías, a través de nuestras historias digitales para poder comunicarnos entre nosotros. Y la confianza de saber que en el profesional que estamos haciendo las consultas, vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades, ¿no? Como dijo la doctora, que no estamos viendo solamente desde el aspecto económico o al paciente, sino que estamos viendo en función de una mejoría del paciente. Entonces, como dice ese mensaje, ¿no? El paciente vive con los ojos cerrados, interpretando a veces mal todo lo que se ve. ¿Y por qué no puse esto? Porque a esta imagen le he presentado ya en otras ocasiones, y este es un caso que si solamente analizamos la parte bucal, vamos a ver que es un paciente que tiene lesiones cariosas y que si se percatan hizo un tratamiento ortodóntico. Tratamiento ortodóntico que es cuestionable en condiciones como las que vemos del periodonto afectado, inflamado.
Y es más, colocan los brackets a veces sin hacer el retiro de los remanentes, que vemos acá. Pero más cuestionable aún cuando vemos a la paciente en estas condiciones. Esta paciente que tiene artritis reumatoidea, ¿ustedes creen que es probable o es posible que este tipo de paciente, así como la doctora mostró en uno de sus últimos casos, que tenga una buena higiene o que pueda hacer su mantenimiento, o que sea un paciente candidato para un tratamiento ortodóntico? Entonces, este paciente llegó al posgrado de periodoncia y cuando le preguntábamos cuál era el motivo de consulta, decía: quiero mejorar la estética de mis dientes. Lamentablemente, este paciente, cuando revisamos los antecedentes patológicos, nos dice que tiene artritis reumatoidea ya de 13 años y tiene un dolor articular en extremidades que le dificulta hacer ejercicios. Movimientos corporales sencillos, como peinarse, le dificultaba. Tenía parte de enfermedades dermatológicas y tomaba una medicación que es un antiinflamatorio no esteroideo que tomaba de manera continua. Y este paciente llegó al diplomado de estética, luego pasó por el diplomado de periodoncia y finalmente por el de ortodoncia. ¿Para qué? Con el motivo de consulta que habíamos visto, que era mejorar la estética de sus dientes. ¿Cuál fue el problema de esto? El problema fue que estética, periodoncia y ortodoncia lo vieron desde su punto de vista, desde cómo ellos podían solucionar el problema, más no en función del paciente. Si bien es cierto el paciente deseaba mejorar la estética, pues nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación de poder indicarle lo mejor para el paciente y darle, como nos comentó la doctora más temprano, ¿no? Darle la opción que le va a ser más duradera, que va a mantener los tejidos de salud, porque lo que nosotros buscamos es salud, básicamente salud. En un paciente que tiene enfermedades sistémicas, nuestra prioridad va a ser buscar salud gingival. Como yo muchas veces le digo a mis pacientes, a veces la estética, la mejor estética va a ser que tus encías se encuentren sanas. Más que un blanqueamiento, más que un tratamiento de carillas, la salud gingival, la salud periodontal va a ser, es el marco pues, de la sonrisa, y definitivamente es lo que nos va a dar esa garantía de que nuestro tratamiento, ya sea ortodóntico, rehabilitador, sea duradero. Y así llega la paciente. Y estas eran fotografías de 7 meses antes del tratamiento ortodoncia. Entonces, ¿qué debemos ver en el paciente? Vemos solamente el rostro, vemos la edad, la raza, nos tenemos que fijar en qué, debemos de fijar en qué tipo de enfermedades tiene, qué tipo de hábitos tiene, debemos de fijarnos, o solo nos vamos a fijar en la boca. Vamos a decirle al paciente: abra la boca, observamos dientes, cuántas caries tiene, sacamos el presupuesto, o debemos ver un poco más. Ese sería tal vez el mensaje que quisiera dejarles esta mañana, ¿no? ¿Qué debemos nosotros ver en nuestro paciente? En este artículo que nos hablaba, hay varios artículos de trabajo interdisciplinario y la importancia y relevancia de la historia clínica. Nos decía como mensaje, ¿no?, que el paciente no puede ser tratado por esquemas, ni protocolos, ni normas, ni como un caso, ni como una cosa. Debemos de tratar de ver a nuestro paciente como un ser humano, como que fuera nuestro familiar, exactamente como tal. Y muchas veces, y dependiendo de la especialidad, ¿no?, definitivamente, dejamos un poco de lado lo que es la historia clínica. Es cierto que nosotros no somos médicos, no tenemos una formación médica muy exhaustiva, ¿no? Creo que vemos medicina bucal o patología bucal en los primeros años, y a veces esta información es difícil de integrarla en nuestros tratamientos. Pero bien es cierto que cuando al trabajar con seres humanos nos podemos enfrentar a diversas situaciones que a veces no están contempladas porque pensamos, bueno, vamos a hacer una extracción y no sabemos, ni le preguntamos al paciente, ¿no?, si está tomando alguna medicación. Caso error. En este artículo, por ejemplo, nos mencionaba que un buen clínico, así como en medicina hay médicos internistas,
que desarrolla la historia médica integral, debería ser una de las misiones que el odontólogo haga una historia odontológica, médica, también bastante exhaustiva. Y haciendo una historia integral, deberíamos solamente a través de las preguntas de cuestionario que hacemos a nuestros pacientes, podríamos hasta encontrar el diagnóstico entre un 56 a un 62%, solamente elaborando una buena historia clínica. Y esa buena historia clínica, ¿qué va a consistir? Va a tener, por ejemplo, esta imagen que ven acá. Esta imagen que ven acá es la historia clínica, es la anamnesis de la historia de periodoncia, que, bueno, es una de las historias, al menos en el posgrado, que es más completa. Consta de 74 preguntas que abarcan solamente desde los hábitos de higiene del paciente: fuman, no fuman, si ha tenido tratamientos periodontales anteriores, todos los antecedentes periodontales, luego las enfermedades que tiene, y siendo exhaustivo, y es más, hasta repite en 2 o 3 oportunidades las mismas preguntas para ver si el paciente en alguna de ellas puede, si por ejemplo dice, sufre el corazón, ha tenido infarto cardíaco, ha tenido alguna enfermedad cardíaca a lo largo de los años, hasta en 2 o 3 oportunidades para ver si el paciente, a veces se le olvida, hay veces el paciente hay que insistirle muchas veces para que nos pueda dar esos datos. Además, que me parece algo interesante, tiene, como decía la doctora, tiene una parte que habla de si tiene alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Le preguntan, ¿no? Llora frecuentemente, toma alguna medicación para dormir, duerme con tranquilidad. Ese tipo de preguntas yo creo que son relativas. Finalmente les hemos firmado al paciente, para que el paciente también sabe que la historia que está, la información que está dando está siendo consignada en la historia y que va a ser parte de su tratamiento. Entonces, esto es solamente para recordarlo. Lo que yo voy a presentarles básicamente es un resumen de algunas características periodontales que ustedes van a ir viendo a través de los casos de los doctores, porque como hemos trabajado de manera interdisciplinaria, hay algunas áreas, yo no sé no sé si ya han llevado periodoncia, han completado el curso de periodoncia. Entonces, muchas veces, y me pasa a mí también, cuando yo egresé de periodoncia, si bien es cierto, aprendí muchas cosas, algunas cosas no le tomaba la importancia necesaria o no sabía interpretar. Eso es lo que pasa. No sabemos, vemos un periodontograma, hacemos los análisis, hablamos de energía, sangra, no sangra, hay placa, no hay placa, y no sé por qué lo estoy evaluando. No sé para qué me sirve. Y la mayoría piensa periodoncia, profilaxis. Y ahí murió la periodoncia. Lamentablemente periodoncia marca varias áreas, y eso lo fui descubriendo ya cuando egresé. Realmente fue cuando egresé, no fue en mis primeros años, porque no podía ver la gama de tratamientos que de repente en periodoncia podemos aplicar o podemos realizar. Entonces, más o menos vamos a ir avanzando con los casos. Primero, como hemos ido viendo, parte de historia clínica, a través de este casito, que es un casito que también se trabajó en la especialidad, muy resumido porque realmente es bastante extenso el caso. Vamos a tratar de evaluar y seguir reforzando esta idea, ¿no? De poder ver qué es lo que nuestro paciente necesita y no lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y poder aconsejar de la mejor manera al paciente. ¿Okay? Este paciente es un paciente de 23 años, es contador, trabaja en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y este pacientito, que lo atendimos en el año 2010, en el año 2010, llegó a la universidad, llegaba con el motivo de consulta, ¿no? Decía, yo colocar mi implantes porque quiero dejar mi prótesis removible. Entonces, cuando llega con esta motivo de consulta, que también es parte de nuestra historia clínica, recordamos que es muy importante el motivo de consulta de nuestro paciente porque son los deseos que él tiene. Entonces, ya de ahí vamos partiendo un paciente de 33 años que quiera dejar una prótesis removible. Tenemos ahí un dato que podemos ir observando. Lo segundo que queremos ver es las expectativas del paciente, que esto en muchas historias clínicas no lo tenemos en cuenta, pero sí es relevante, porque muchos pacientes quieren a veces solamente la prótesis para comer, otros por estética. En este caso el paciente tenía bastantes expectativas, como vemos, no sé, quiero comer con comodidad, quiero que se noten mis dientes cuando sonrío, y quiero dejar
necesidad de retirarme la prótesis todas las noches. De ella podemos evaluar también. Quiere comer con comodidad, quiere decir que la prótesis está desadaptada tal vez. Puede ser. Un paciente de 33 años con prótesis desadaptada, podría haber un indicador ahí, podría ser. Y los antecedentes. Antes de empezar le preguntamos, los personales médicos. Nos dice que tiene el síndrome de Miller-Fisher hace un año y que requirió tratamiento y hospitalización. Alguien me dice que es el síndrome de Miller-Fisher. La primera vez que yo lo escuché, no sabía. La verdad es que yo no sabía que era el síndrome de Miller-Fisher. Así que tuve que decirle, lo anoté en mi historia y me puse a buscar qué era el síndrome. Él más o menos me refirió porque ya me empezó a explicar, aparentemente, ¿no? Me dijo que bueno, hacemos una evaluación de los sistemas, igualmente como tenemos este cuadro, y vamos evaluando, descartando endocrino, no hay cardiovascular, no hay inmunológico. Él me refería que era una enfermedad autoinmune, que exactamente no sabía qué era, ¿no? Había estado hospitalizado 15 días por un problema neurológico, y además que había tenido, tenía problemas caída de cabello, tomaba vitaminas D, que solamente era lo único que le habían recetado posterior a este episodio, ¿no? Y la conducta social, que de lo que habíamos estado conversando, ¿no? Que lo estamos resumiendo, todas esas preguntas, cuestionarios, lo podemos resumir entre paciente colaborador e introvertido. Pero me puse a buscar qué es el síndrome de Miller-Fisher. Es una variante del síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Y es que es algo peculiar porque, como dice la diapositiva, es un caso que se presenta en 1.5 a 2 de 100.000 personas por año. O sea, es algo rarísimo, es algo que no va a ser usual ni común presentarse. Pero es un síndrome que es polineuropático, que normalmente se presenta en niños, peor todavía porque él se le había presentado a los 32 años, 31 años, más raro aún. Y que tiene una acción inmunológica sobre el axón terminal cerebral, en el tracto córtico-espinal. Se caracteriza por tiene tres componentes este síndrome, y que felizmente para él no tiene ninguna complicación, pero sin embargo sí presentaba oftalmoplegia, que no podía controlar la visión, todos problemas neurológicos, ¿no? Ataxia y arreflexia, no controlaba ni sus extremidades tampoco. Nos podemos investigar un poquito más, vemos que este síndrome tiene un diagnóstico diferencial casi con 21 enfermedades diferentes, que pueden ser de tipo neurológico, metabólicas, infecciosas, y que puede ser hasta una polineuropatía diabética. Entonces, todo ese tipo de trastornos él podía tener. Y es más, felizmente, que en el caso de él, normalmente se produce por un virus, por eso que era episódico y es poco probable que podría presentarse nuevamente. Pero bien es cierto que tiene un problema inmunológico. Y lo vemos de esta manera, ¿no? Cuando hacemos la cronología de los trastornos que él presentaba, vemos que se le aparece la primera vez en el 2009, ¿no? Y toman antibióticos, no nos menciona exactamente cuáles eran, y nos dice que acude en el 2010, ya comienza la terapia, ¿no? Cuando llega a nosotros estaba en terapia de rehabilitación pasiva. Ahora, el caso no terminaba ahí porque, como les digo, en el 2012 vuelve a ser mononucleosis infecciosa, que es otro tipo de alteración que también tiene que ver con el sistema autoinmune. Entonces, podemos deducir de ahí que este paciente siempre va a tener este tipo o puede presentar cuadros de enfermedades de este rango, ¿no? Lupus, puede presentar el síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, todo lo que tenga que ver con el origen inmunológico. Cuando vemos, si dejamos al margen este aspecto médico, los antecedentes médicos, vamos a ver que en sus antecedentes estomatológicos era un portador de prótesis removible hace 10 años. 10 años con esta prótesis. Le habían hecho las extracciones de la 1.4 a la 2.4 por sugerencia del dentista, y según refiere el paciente. Él fue al dentista y le dijo que quería que no le gustaba cómo se veían sus dientes. Y el dentista le dio como opción extraer los dientes y ponerle esta prótesis. ¿Esto les parece estético? ¿Les parece? Y él, bueno, venía todas sus piezas por restauraciones, ¿no? Y venía a
Además venía con un tratamiento de ortodoncia, porque sí llegó un tratamiento que se estaba haciendo en un consultorio particular. Desde hace 6 meses más o menos, para solucionar el apiñamiento que tenía. Ya lo había visto un segundo profesional y lo que le había sugerido era hacerle tratamiento de ortodoncia para desapiñarlo bien. Cuando veíamos, sonreía aquí. Hicimos un pequeño análisis de la sonrisa, no cuánto exponía de la prótesis, porque finalmente todos los dientes anteriores eran prótesis, ninguno era sus dientes anteriores. No tenía una línea de sonrisa baja, que era favorable para nosotros, pero con un borde incisal plano, con las correderas labiales ausentes. Entonces aquí podemos evaluar, ¿no? Que si el riesgo aparente para el tratamiento estomatológico, sí, siempre y cuando solo hagamos curaciones, hagamos tratamiento ortodóntico. Pero ¿qué sucedería si requiere el paciente un tratamiento quirúrgico? Para el tratamiento quirúrgico también se viera una observación, ¿no? Y para este momento solamente sabemos que hay un riesgo todavía, el cual todavía no había sido determinado plenamente, como voy a ir comentando más adelante. Siempre se inicia con los análisis de fotos explorales y la fotografía exploral. Esto lo realizan, bueno, nosotros hacemos varios tipos de análisis. Este análisis lo realizó la especialidad de ortodoncia y nos da como diagnósticos, ¿no? Que es un paciente braquifacial, con una simetría de rostro y una constitución media y labios competentes. Vamos a ver también, hacer un análisis para ver la simetría. La simetría se analiza a través de la línea media, buscando que sea paralela con las líneas del canto externo del ojo, así como el canto interno del ojo, ¿no? Formando la simetría de los quintos. Además vemos, igualmente, ¿no? Pero cuando vemos la fotografía lateral, es donde realmente podemos ver cuáles eran los problemas de Whitman. ¿Por qué? Porque este paciente había tenido que acudir al dentista para que le haga las extracciones de los dientes. ¿Qué era lo que le molestaba de sus dientes? Lo que le molestaba era ese aumento excesivo del maxilar superior. Imaginémoslo a él, este es su perfil sin prótesis, imaginémoslo a él con dientes. ¿Cómo se podría haber visto él con los dientes? Y ese fue su motivo de consulta. Al hacer el análisis, ¿qué vemos? Que es un tipo de perfil convexo, ¿no? Y que el plano mandibular es medio y el término inferior se encuentra disminuido, ¿no? Con una reducción mandibular marcada. Entonces, este sería un paciente clase 2. Y es más, cuando sonríe, podemos apreciar claramente cómo se forma ese escalón tan marcado, ¿no? Entre el maxilar superior y el inferior. Y esto se hace una simulación, le hicimos adelantar la mandíbula hasta que llegara al borde incisal de la nueva prótesis que se hizo, una simulación, viendo cómo debería ser su plano. Ahí podemos ver la discrepancia exacta como tenía. Y esto lo podemos verificar con la tomografía. Bueno, hacerse análisis radiográficos, encefalométricos, para poder determinar con exactitud cuál es el problema esqueletal del paciente. En este caso podemos ver, ¿no? Cómo se encuentra acentuado, cómo el ángulo nasolabial se encuentra cerrado y el tipo de perfil interior es convexo también bien marcado. Y la longitud del labio superior se encuentra más o menos en 20 milímetros posteriores. Y en la radiografía podemos ver cómo el hueso, en realidad toda la masa, el reborde alveolar anterior se encuentra tan pronunciado, es más, está por delante del eje de inclinación de los incisivos inferiores. Así es la fotografía que vino. Esta fotografía, si se dan cuenta, no es la fotografía inicial, es la fotografía porque él se desapareció más o menos unos 6 meses y regresó así. Y vemos ahí como en qué resultó el tratamiento de ortodoncia que le estaban haciendo, y qué era el tratamiento de ortodoncia para desapiñar. Se le formó unos diestemas, perdió papila, se extruyeron los dientes, cerrándonos el espacio y acercándose al reborde. Así llegó nuevamente para lo que es la evaluación de ortodoncia y pasó nuevamente de evaluación por periodoncia y volvió a hacer todos los procedimientos para poder hacer el mejoramiento.
Así fue como hicimos el procedimiento dentro de las posibilidades. Hicimos una prótesis, la cual se sintiera cómodo. Podemos ver la discrepancia que había en el overgear y el overweight tan marcado. Simplemente que no hacía una desobstrucción, no había estabilidad de la provisional. Y así es como se debe fallecer, así es como se encuentra ahorita. Pero ¿qué pasó en este intervalo? ¿Por qué se decidió dejarlo así? Porque opciones, como la doctora nos mencionó, había muchas. Y opciones pensamos varias. Ortodoncia pensó en que hay que alinear, cirugía ortognática. Él vino, si escucharon la primera parte, quería implantes. Lamentablemente que si pueden observar acá, el biotipo, su hueso es muy delgado, biotipo gingival y delgado. Y había la tomografía, que ya no las he incluido acá porque realmente el caso es extenso. Muchas veces cuando tengo que presentar el caso abarca casi toda la mañana poder completarlo, el casito. Pero se realizaron las interconsultas a maxilofacial, ortodoncia, y después de casi año y medio que estaba en evaluaciones constantes, se concluyó en una reunión, porque ortodoncia en el posgrado llevan reuniones con maxilofacial, ¿no? Hace como un foro que presentan los casos. Dentro de esas revisiones que hicieron, pudieron concluir de que este paciente no era un paciente para cirugía. Lamentablemente se demoró un poco en hacerle esta determinación, porque este tipo de paciente con este trastorno neuropático que puede desarrollar en cualquier momento tiene una contraindicación para utilizar la anestesia general. Entonces, al utilizarla, y en este caso, el único tratamiento planteado para él era, como él desea, ¿no?, que es la colocación de implantes, porque más o menos para colocar un implante, porque este tema sé que no lo están abarcando todavía en la implantología, para colocar un implante debemos, y estéticamente sea aceptable, debería tener por lo menos 1 milímetro de hueso antivesicular. Lo mínimo que se pide 1 milímetro antivesicular y 1 milímetro hacia palatino. Lamentablemente la tomografía de Whitman nos revelaba que esa tenía altura, como vemos acá, pero el espesor del hueso no era el adecuado. Entonces, para colocar implantes requeríamos ponerle unos tipos de injertos que iban a aumentar el volumen. Entonces, esa clase 2 que ya era, esa pronunciación del maxilar se iba a acentuar con estos injertos en bloque. Y lamentablemente íbamos a devolverle esa constitución, digamos, dentaria que él tanto le desagradaba. Entonces, la única opción o la opción que nos quedaba era la cirugía ortognática. Lamentablemente, por lo que estábamos, por lo que fue conversado hace un momento, se decidió que por los riesgos, porque los riesgos son muy altos, y se le propuso esta alternativa, porque siempre se le propone, lamentablemente tuvo que desistir porque se le explicó que las complicaciones y consecuencias posteriores a utilizar anestésicos locales podrían ser, como a veces no tienen una buena respuesta y tendrían que usar ventilador artificial por un par de días, y a veces ellos no tienen una buena respuesta a anestésicos generales. Entonces se decidió esa posibilidad. Actualmente solamente estamos viendo la posibilidad de colocar algún tipo de técnicas regenerativas opcionales, pero siempre con las complicaciones del caso. Entonces, ¿de qué nos sirve evaluar ese caso, ¿no? Evaluar y ver, primero, tal vez nos quede por eso como enseñanza, era necesario extraerle los dientes al paciente en ese momento, ver, era necesario, hubiera podido quedar con sus dientes naturales, de repente sí, ¿no? De repente había podido hacer un tratamiento de ortodoncia de camuflaje. Si hubiera podido, tal vez sí. Después, ¿qué tratamiento, qué opciones? El tratamiento ha tenido que recibir tratamiento de ortodoncia para mejorar este plano que han visto. No tal vez ya han incluido tampoco las últimas fotografías, ha recibido tratamiento de ortodoncia 1 año más para mejorar la posición de los dientes, porque él tiene un biotipo muy delgado. Y como los dientes inferiores han tratado de compensar esa discrepancia, ha perdido hueso. Con el tratamiento de ortodoncia que hicieron, lo que causaron fue una mayor vestibularización de los dientes, haciendo que pierda hueso vestibular, y eso se ve en la tomografía. Lamentablemente, si se ha hecho tratamiento para tratar otra vez de retroinclinar y instruir los dientes para mejorar el periodonto, porque si no esos dientes los iba a perder. Nosotros sabemos que tratamientos ortodónticos en pacientes adultos ya requieren de mayor cuidado, son de mayor riesgo. Y si no evaluamos características como el biotipo,
¿no? Como las características de este paciente, oclusión, podemos estar contribuyendo más bien, en vez de ayudar al paciente a que pierda sus dientes. Entonces, más o menos espero en otra oportunidad poderles presentar el caso completo para que puedan poder ver un poco más lo que es el análisis tomográfico, cómo se preparaban las guías para la planificación de los implantes, cómo se hizo el encerado, porque si llegan a ver en algún momento, si se han puesto a evaluar en el detalle, él ha perdido 8 piezas dentarias, pero en la rehabilitación hemos colocado solamente 6 piezas dentarias. Se hizo primero prótesis uno con 8 piezas para ver cómo se veía, y luego se ha trabajado con uno de 6 para ver cuál era el que también le daba algo de armonía, ¿no? A su rostro y con qué se sentía el cómodo. Hasta ahí podemos, más o menos he tratado de enfocar cómo se va a ir viendo los casos clínicos de los doctores, lo van a ver con mayor extensión cuando vayan presentándolo. Pero voy a conversarles lo que les estaba diciendo, ¿no? De la parte periodontal. El diagnóstico visual tiene valor, solamente vemos encía sana y decimos que el paciente está sano. ¿Qué más tenemos que hacer? Muchas veces, y generalmente hacemos el odontograma, explorador, espejo, contamos cuántas caries y ya. Y nunca tenemos una sonda periodontal de la mano. Muy difícil, ¿no? Por ahí algunos tendrán, tal vez, puede ser. Pero ya es que siempre evaluamos, cuando evaluamos dientes, ¿qué vamos a ver? La estructura, si hay restauraciones. Si vemos la encía, vamos a ver, ¿no? Hay tumor, lesión, úlcera, y en un corto vamos a ver pigmentaciones o alguna lesión precancerígena, ¿no? Tal vez eso es lo que normalmente buscamos cuando hacemos. Pero en el periodonto, generalmente nadie se preocupa. Normalmente es así. Yo también lo he hecho así, pero no es tanto. ¿Y qué pasa? Vemos una encía que aparentemente está sana. Pero tal vez si hacemos un sondaje y levantamos un colajito, podemos ver que existe una fenestración, ¿no? Podría haber una pérdida de hueso en la tabla vestibular, podría ser que necesite el paciente tal vez un curetaje. Hay algunos casos que están silenciosos siempre y de un momento a otro comienza a haber dolor y se forma un absceso periodontal, ¿no? Nunca nos percatamos del detalle. Es por eso que a veces es necesario conocer un poquito nada más, de la anatomía gingival, ¿no? Y reconocer qué estructuras son las que nos están brindando salud, que debemos preservar. Esta es una fotografía que van a ver que es del caso del doctor Jimmy, que la puse para que más o menos vayan familiarizándose con el caso que viene a continuación. Vamos a reconocer algunas. ¿Qué evaluamos en periodonto? Evaluamos tres componentes, ¿no? La encía libre, la encía marginal o libre, que es la que rodea los dientes, la encía papilar, que en este caso está perdida, y la encía queratinizada, ¿no? La encía queratinizada que va a estar limitada de la línea conjuntival al margen gingival, y la encía adherida. ¿Alguno me puede decir cuál es la diferencia entre la encía adherida y la queratinizada? Porque yo veo lo mismo. Actualmente no hay, si se dan cuenta, muchos tendrán esa duda, ¿no? La encía queratinizada es todo el tejido que se encuentra epitelizado y va a ser la sumatoria de la encía adherida más la encía marginal. Y algo importante que debemos delimitar es la línea mucogingival. Es esta línea, es la que limita nuestra encía queratinizada de nuestra mucosa alveolar, la cual vamos a ver la importancia de que tenemos que hacer esas mediciones y determinar nuestro biotipo gingival. Entonces, cuando evaluamos la encía marginal, normalmente evaluamos color, manchas. Cuando vemos esto, ya vemos que es producto del placa, normalmente, ¿no? Porque si le dijera este caso, no, en este caso es una paciente con una neuralgia trigémica. ¿Qué más vamos a evaluar en encía marginal? Los contornos, la arquitectura, lo que se conoce, o vamos a escucharlo como arquitectura gingival. Vamos a evaluar la posición de los cenis. Podemos ver que en estos casos, en los pacientes periodontales o con recesiones, la posición está, la arquitectura se encuentra alterada, o ya sea porque hay un alargamiento de las coronas por recesión, o puede ser porque no hay un buen alineamiento de las mismas, ¿no? Causando una alteración.
Ya podemos recordar también la posición de los senis, de los centrales, siempre va a ser igual a los de los caninos, y los laterales ligeramente por medio milímetro más abajo de los mismos. Hay otras opciones de evaluar la posición de los senis que vamos a poder evaluar en los casos clínicos, que es siguiendo el eje axial de los dientes, ¿no? Normalmente el senis se encuentra distalizado, en los centrales ligeramente distalizado, más o menos 0.5. En los laterales lo vamos a encontrar justo en medio del eje axial y en los caninos igualmente ligeramente distalizados. ¿Qué más vamos a evaluar? La posición de los senis, la consistencia, ¿no? La consistencia para ver si está fluctuante o firme, ¿no? Sabemos, o que existe supuración. La textura. La textura, ¿qué nos va a determinar? Signos de inflamación o de salud, ¿no? Un paciente con una textura puntillada será un paciente saludable, con una encía firme, con buenas fibras de Charpey. Y una textura lisa nos implicará que, como tal, ¿no? Que hay un problema inflamatorio, tal vez un absceso, una lesión, una bolita. Y eso es algo muy importante, que últimamente se está escuchando mucho y cuando vayan a tal vez algunos congresos o conferencias, ya es un tema que está bastante investigado y es el biotipo periodontal. Existen dos biotipos, el biotipo delgado y el biotipo grueso. Estos biotipos, hay algunos estudios que ya han hecho con valores, con medidas de espesor y han determinado hasta un biotipo moderado. Pero como eso todavía recién está entrando, no vamos a tocarlo, solamente las características, algunas características que nosotros podemos de manera observacional determinar si nuestro paciente tiene un biotipo delgado y grueso. ¿Y de qué me va a servir eso? ¿Por qué es tan importante? Porque se ha encontrado que los biotipos delgados son los que presentan las mayores dificultades para los tratamientos. Y es más, para los tratamientos quirúrgicos, estéticos, plásticos, el abordaje es completamente diferente. No se puede trabajar de la misma manera. A veces tener un error o complicación en una cirugía con biotipo delgado puede llevar a complicaciones como hasta fenestraciones gingival, mientras que un biotipo grueso normalmente el proceso de cicatrización es tan generoso que no aparenta. ¿Cómo vamos a determinarlo? En el biotipo delgado, no son dos biotipos, este va a ser el grueso y este el delgado. El biotipo delgado se caracteriza porque es más pestoneado. No se pueden ver. Al ser pestoneado, esto implica que los dientes van a ser unas coronas más triangulares. Normalmente, esto implica que al ser más triangulares hay menos vascularización. Por lo tanto, las papilas no son como esas papilas que son anchas, sino son papilas delgadas. Y al haber menos vascularización, cualquier agresión, ya sea por dañado, trauma de cepillado, podría causar una recesión y una pérdida. Las convexidades disminuidas del tercio cervical también son una característica que están más aplanados los dientes, mientras que estos son más redondeados. Los contornos óseos están más desarrollados. Recordemos que a todo el contorno marginal acompaña el contorno óseo. Y normalmente el espesor gingival es menor a 1.5. Quiere decir que muchas veces cuando hagamos el sondaje vamos a ver que a la translucidez nuestra zona periodontal. Esa también puede ser una característica de los biotipos delgados. Por ejemplo acá, ¿no? Y se nota, este es un caso que lo puse porque es bastante notorio, ¿no? Este biotipo, ¿qué biotipo será? Biotipo delgado, ¿no? Porque no tiene encías queratinizadas, tiene mínimo. Y si pueden ver, la mucosa alveolar es casi translúcida, podemos evaluar casi todos los vaquitos. Y el encía queratinizada es mínima, tanto en superior como inferior. Pero sin embargo, este que es el caso del doctor Aliaga, es un biotipo grueso. ¿Quién quisiera trabajar en ese biotipo grueso? Este es el biotipo ideal. Cuando ustedes vean un paciente así, muestren una sonrisa, que ya no van a tener complicaciones en sus pacientes, definitivamente. Entonces, este es el biotipo que todos quisiéramos tener para trabajar, ya sea ortodoncia, rehabilitación, ¿no? Todos van a querer trabajar con ese biotipo. Y este es el que nos va a presentar más complicaciones. Siempre tenganlo en cuenta. Hay estudios, como les venía diciendo, que nos habla ya hay muchos estudios del biotipo y la relación con el hueso, con tomografías,
¿Se acuerdan? Nos dicen que hay una estrecha, estrechísima relación. Normalmente cuando es un equipo delgado, vamos a encontrar el hueso también delgado. Como vemos acá, por ejemplo, si me equivoco, si llegan a ver, esta es la tomografía del paciente que les mostré de Wilmer. Pueden ver las presentaciones que hay acá. Él era un biotipo delgado. ¿Qué más vamos a ver cuando evaluamos la encía marginal? Aparte del biotipo, luego vamos viendo biotipo, después vamos viendo la arquitectura gingival y los contornos. Vamos evaluando qué son las recesiones gingivales. Recordemos nada más para ver, las recesiones gingivales se van a clasificar en 4 tipos, Miller las clasificó, pero tienen como etiología normalmente un tipo de inflamación. Esta inflamación que al ir incrementándose va a producir que nuestro epitelio, el epitelio marginal, se vaya uniendo con el epitelio interno. Y esta unión va a conllevar a que poco a poco se vaya a producir esta separación. Al unir el epitelio externo con el interno, forman la recesión gingival. Las recesiones gingivales tienen clasificaciones, ¿no? Miller nos explica en 4 tipos. La clasificación 1 va a ser aquella recesión que no pase la línea mucogingival y que conserve las papilas. Nada más. Puede ser ancha, como la vemos acá, o puede ser estrecha, como la vemos acá, que normalmente casi todos los pacientes están en clase 1. La clase 2 va a ser aquella recesión que pase la línea mucogingival, normalmente. Pero las papilas se conservan. Igualmente, puede ser estrecha o ancha. La clase 3 va a ser aquella que no pasa la línea mucogingival, no pasa, pero ya va comprometiendo una de las papilas, o un lado de las papilas. Y que la recesión no se una con la pérdida de la papila. Y el tipo 4, que es el que tiene peor pronóstico y en el cual ya no podemos hacer ningún trabajo ni de regeneración, ni injerto conectivo, es este, ¿no? En el cual ya la recesión está junto con la pérdida de la papila, casi al mismo nivel como vemos acá. Esos son los tipos de recesión. ¿Para qué sabemos la recesión? ¿Para saber en cuánto clasificó Miller la recesión? No, lo hacemos para poder saber qué tratamientos podemos hacer. Sabemos que si está en tipo 4, definitivamente no hay tratamiento que le podamos hacer. Si sabemos que si es un tipo 3, tendremos que tener algunos riesgos, solamente podemos trabajar en un solo lado o recuperaremos solamente un tercio hasta donde la papila nos limite. Y sabemos que si es un tipo 1 y un tipo 1 o un tipo 2, tal vez tendremos un mayor porcentaje de éxito, hasta a veces un 100% de éxito. Para eso es que nosotros tenemos que saber cómo lo clasificamos a nuestro paciente. ¿Qué más tenemos que ver? También evaluamos con los contornos, ¿no? Si vamos a hacer sobre una raíz o sobre restauraciones, es otro factor que vamos a ir evaluando a través de la evaluación. Y otro más habíamos dicho que evaluamos es la encía papilar. La encía papilar, igualmente, ¿no? Tenemos que ver si podemos nosotros recuperar nuestra encía. Tarnam clasificó en 3 grupos, ¿no? Nos decía que si la encía se encontraba entre punto de contacto y línea UC, estaba en la clase 1. Pero la línea UC que nos da hacia proximal. Y que si de proximal hasta el punto más alto del serie, en la cara vestibular, era el tipo 2, que era el de peor pronóstico. Y el tipo 3 definitivamente ya no se podía hacer ningún tipo de regeneración. Solo el tipo 1 podemos trabajarlo a través de difusión. Podemos evaluar acá, ¿no? Que acompañando a la encía, a la pérdida de papila, nos acompaña que pérdida ósea, siempre. Eso es siempre que recordamos. ¿Y por qué se pierde la papila normalmente? Existe una zona que es una zona de riesgo que tiene que tener mucho cuidado, que se llama la zona de Colli. ¿Por qué es de riesgo? Es una zona que no está epitelizada. Y al no estar epitelizada, el tejido conectivo está prácticamente expuesto. Normalmente, cuando hacen los tallados, si se han hecho fijas, y hacen tallados y se van quieren romper el punto de contacto y ¡pum!, meten la fresa, sangra. Y normalmente, y a veces, cuando toman la impresión, meten hasta el fondo y sangra es que ya copió.
y a veces piensan así. Definitivamente se están dañando esta zona y a veces ya es irreparable, porque como les vuelvo a repetir, no tiene zona epitelizada que pueda resistir esa fuerza mecánica que están ejerciendo en ese momento. Otra cosa para recordar, ¿y por qué también se pierde la papila? Porque en la proximidad de los dientes, y a veces en los dientes superiores, o cuando hay maloclusiones, los dientes están girados. ¿Y qué pasa? Esta tabla es muy delgada, y al ser delgada tiene poca vascularización. Y vuelvo a repetir, al tener poca vascularización se pierde con facilidad. Entonces, la zona de la papila es una zona crítica realmente, y ahora lo vamos a ver mucho más, porque en implantología ya se está hablando de a qué nivel tengo que colocar mi implante para yo preservar esa papila. Normalmente nos dice que a 4.5, pero en la práctica es muy difícil poder calcular y obtener, y sobre todo encontrar un hueso que se encuentre a ese nivel para que nosotros podamos hacer esta colocación de implante ideal y que nos quede de manera estética. Normalmente antes de hacer la colocación del implante vamos a tener que hacerle técnicas regenerativas, ver a qué altura va a estar, hacer el análisis, hacer el encerado de diagnóstico para saber y ver la proporción con respecto a los otros dientes naturales y que nuestro implante no se vea antiestético. Entonces, actualmente este tema de verificar, preservar la papila y hasta hacer extracciones de manera conservadora es con la finalidad de preservar este tipo de tejidos, ¿no? Como vuelvo a repetir, son muy difíciles, sea quirúrgicamente o con injertos preservantes. El último punto para evaluar es la encía adherida. En la encía adherida podemos ver que es irregular, ¿no? A nivel, en todas las piezas dentarias se encuentra disminuida generalmente a nivel de las premolares, que son nuestras zonas de mayor riesgo. Pero en general los pacientes pueden tener una encía cretinizada gruesa, como vuelvo a repetir, es mejor, o una encía cretinizada delgada. Los artículos nos dicen normalmente que deberíamos trabajar en encías creatinizadas mayor a 2 milímetros, porque esto nos disminuye la pérdida del reborde alveolar. Si bien es cierto los estudios y hay una tendencia hasta hace unos años, hasta hace muy pocos años realmente, porque si se dan cuenta este artículo es de 2008, ¿no? Y además nos dice que tener encía creatinizada mayor a 2 milímetros nos produce mejoramiento de los índices de salud de los tejidos. Eso nos asegura una salud periodontal. Pero sin embargo sabemos que hay pacientes, como lo vamos a ver también en el caso, que hay pacientes que tienen menos de 2 milímetros de encía creatinizada, sin embargo, a través de una buena higiene y a través del biotipo que tienen, han podido preservar sus tejidos. Pero nosotros, siendo cautos, debemos de procurar mantener esto, ¿no? Al menos hasta ahorita es lo que se maneja, 2 milímetros, encía creatinizada es lo mínimo y es lo que se considera como saludable. Entonces regresamos a lo que hemos conversado, ¿no? ¿El diagnóstico visual tiene valor? Sí tiene valor, pero ¿qué valor nos puede referenciar? Cuando hacemos el periodontograma, ¿cómo diferenciar entre una gingivitis y una periodontitis? Vemos esto y a veces nos parece súper complicado. Y a para mí también cuando ingresé me parecía un poco difícil, no lo entendía y no sabía cómo interpretarlo. Más o menos, cuando hacemos un periodontograma, vamos a evaluar sangrado, profundidad sondaje, margen gingival. ¿Qué cosas vamos a destacar de nuestro periodontograma? Lo que nos interesa a nosotros es evaluar el nivel de inserción clínica. Y este nivel de inserción clínica nos va a decir cuánto hemos perdido de soporte de nuestro diente. Por ejemplo, este es un paciente que tiene una profundidad de bolsa, profundidad de sondaje de 7 y tiene una inserción de 4. Del margen gingival a la última mustel tiene 4 milímetros. Quiere decir que hasta ahorita ha perdido 3. ¿Y por qué? Porque en este caso es un paciente que tiene un agrandamiento gingival. Tiene agrandamiento gingival y tiene bolsa, pero realmente esa bolsa de dientes será una bolsa, podría ser una pseudobolsa porque es producto de un agrandamiento de las encías. En realidad no es que el paciente ha perdido, y eso es lo que nos dice acá, ¿no? Nos dice que ha perdido solo 3, no ha perdido mucho, a pesar que nosotros veamos acá bolsas, lo que nos va a ayudar es el margen gingival. Pero ¿qué pasa en este paciente? Este paciente igual tiene bolsas, pero la desventaja de él es que tiene recesiones. Tiene recesión, tiene bolsa. Eso nos quiere decir que el paciente ha perdido 10.
¿Cuál estará en peor estado? ¿El que perdió 3 o que perdió 10? Que perdió 10, ¿no? Entonces, para eso me sirve yo saber, y esos valores los encontramos acá, en el periodantograma. Esto de acá nos da el sondaje y la línea que está más cerca al gráfico nos da el margen gingival. Ya. Y este es un paciente que tiene solo bolsa periodontal, en el cual tiene una profundidad de 6. Tiene una bolsa de 6. De estos 3 casos, ¿cuál es el que está peor? Este, ¿no? ¿Qué más vamos a graficar o evaluar? Vamos a evaluar en la clasificación de Ham, nos muestra las lesiones de Furka. Grado 1, cuando nuestra sonda, una sonda que se llama de Naver, no llega a pasar la furcación. Grado 2, cuando pasa completamente un 2/3 de la furcación, y grado 3, cuando pasa completamente. Y lo que ven acá es cómo se hace la gráfica o la interpretación en el periodantograma. La movilidad dentaria es otro factor que vamos a evaluar. El grado 3 es el cuando hace movilidad del lingual a vestibular y en sentido apical. Supuración, otro factor más que también se va a registrar y es un factor determinante, y normalmente ligado a una profundidad de bolsa. Y la encía queratinizada, que es lo que hemos estado conversando hace un rato, que normalmente se va a graficar con un asterisco verde. Y en el periodontograma lo vamos a ir viendo de esta manera. Los implantes, cuando ya vengan pacientes con implantes colocados, igualmente se grafican en el periodontograma, se hacen en el gráfico. Y en algunos casos, si tenemos la sonda de plástico, hacemos las mediciones al sondaje. Con todo esto, con las evaluaciones de historia clínica, examen clínico, examen radiográfico y análisis de oclusión, vamos a obtener lo que es el pronóstico. Y el pronóstico viene a ser la predicción de una enfermedad. Vamos a ver el curso y el desenlace de la enfermedad, imaginándonos y teniendo en cuenta los factores de riesgo, la duración, qué enfermedad tiene. Ahora, en periodoncia son más de 50 diagnósticos diferentes, algunos asociados a placas, otras enfermedades sistémicas, algunos a factores, a defectos periodontales, defectos de los dientes, a restauraciones y a todos los factores que contribuyen. Existe una clasificación amplísima. Entonces, en base a ello, pues, podemos resumir, ¿no?, que podemos evaluar los criterios de gravedad según signos clínicos, signos radiográficos y en algunos casos, cuando sea una enfermedad netamente periodontal, factores microbianos. Para el pronóstico, Romanelli nos dio 5 tipos de pronósticos en los cuales podemos, en pacientes con estas características, ¿no?, radiográficamente con una pérdida mínima del hueso, tipo horizontal, con encías bastante sanas, con puntillado, sin sangrado, podemos indicar que son pacientes con pronóstico excelente o favorable, ¿no?, donde vamos a evaluar, si ustedes ven, varios criterios, como son lesiones Furka, movilidad dentaria, factores ambientales, los factores sistémicos, la colaboración del paciente, que es fundamental para el éxito de cualquier tratamiento periodontal, el estado gingival con el que está llegando el paciente para el inicio, el soporte óseo, así como si hay pérdida ósea ya en el sistema, ¿no? En amarillo vamos a ver lo que es el pronóstico aceptable, donde vamos a encontrar en muchos de los casos que ya hay una movilidad dentaria que es poca, tal vez una lesión de Furka grado 1, ¿no?, donde vamos a ver que tiene un soporte óseo menos adecuado, pero aún así con soporte óseo. Y vamos a poder ver en la última escala los pacientes que son desfavorables, que tienen una pérdida ósea moderada, una lesión de Furka grado 1 o grado 2, y con el soporte óseo no adecuado. Y finalmente el pronóstico que es dudoso y el malo, donde ya encontramos que todos nuestros criterios ya están en rojo. Nuestra lesión de Furka está en grado 2, 3, es un paciente que tiene a veces enfermedades sistémicas que están no controladas, ¿no?, donde vemos que el estado gingival es pésimo, donde vemos que hay un soporte óseo marcado, con una pérdida ósea bastante. Entonces, definitivamente, estos criterios van a ser los que nos van a determinar cuándo el diente se queda en boca, cuándo nos sirve para que sea un pilar de prótesis, qué tratamiento va a estar indicado, dependerá de este análisis
que hagamos debería ser diente por diente, o al menos, o si no, en su defecto a los dientes que están afectados, por lo menos, para así tener la certeza de que hemos hecho la evaluación, la mejor evaluación posible para nuestro paciente. Creo que con eso ya termino mi presentación. Muchas gracias.